Gracias por estar conectados con su mejor estación, Aliento del Cielo. Le damos la bienvenida a su programa Antes era y ahora soy. Le damos toda la honra y toda la gloria a Dios porque Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Así que bendecimos su vida, bendecimos a nuestros pastores, Harrigan, a su familia, a todo el ministerio Casa de Dios para las Naciones. Usted es socio, gracias por tener ese compromiso con Dios y sembrar en esta tierra. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por compartir este testimonio con sus seres queridos ahí en sus historias. Qué lindo saber que usted está compartiendo y que usted sabe que esta palabra seguramente, esta vida, este ejemplo de vida, esta historia, seguramente es la respuesta para alguien que nos va a estar mirando porque usted lo compartió. Así que bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada que dijo, sí, quiero contar mi historia. Quiero que yo pasé por esto, yo crecí así, pero antes era y ahora soy diferente. Te bendecimos, mi hermana. Gracias por haber aceptado la invitación para venir a contar tu historia. Danos tu nombre, de dónde tú vienes. Gracias, hermana Cara, por la invitación. Mi nombre es Ivonne Pérez Morales y vengo de la Ciudad de México. Ciudad de México, México lindo y querido. Sí. Qué lindo, mi hermana. Ahí te mandan a hacer el Señor, a México, sí, con la familia, con tus padres, tus dos padres. Sí, vengo de una familia donde somos 5 integrantes, 3 mujeres, 3 hermanas y mis 2 papás. Wow, tú eres la mayor. Yo soy la mayor, soy la mayor. Y como tal, bueno, lo que recuerdo de la infancia es que siempre fuimos, tuvimos un papá cariñoso, sí, tuvimos una mamá presente, siempre yo recuerdo mucho a mi papá. Él es muy cariñoso, él es muy hogareño, aún ya siendo ya adultas. Ajá. Cuando Dios nos ha dado la oportunidad de poder viajar a México, él nos abraza, nos dice cuánto nos ama. Wow. Ajá, entonces él siempre ha sido muy, muy, muy cariñoso. Qué lindo, mi hermana. Qué diferencia es la historia de una persona que crece con un papá que expresaba su amor por ustedes. ¿Cómo era esa niña Ivonne cuando estaba creciendo? Porque sabes que el papá es el que le da la identidad a una niña. Tú sí te creciste sabiendo que tu papá te amaba, que era un hombre cariñoso, un hombre que cuidaba su casa. ¿Cómo fue tu niñez? Pues yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. Mi papá era de los que nos llevaban al parque, wow, mi papá era de los que nos llevaban al cine, siempre estaba con nosotros en la bicicleta. O sea, era un papá presente. Dime una cosa, antes de que me cuentes más. ¿Tu papá tuvo lo mismo que él daba o cómo fue la historia de tu papá? No. Dame un segundo. No, él nos cuenta también que hubo muchas carencias. Él tuvo a muy temprana edad, él tuvo que salir a trabajar. Wow. Ajá. Todo lo que él aprendió de albañilería, de trabajos fuertes y todo, fue por su abuelo de él, no por su papá. Ajá, wow, fue por su abuelo de él. Entonces, tú me estás diciendo que tu papá no es que tuvo un ejemplo para ser tan buen papá con ustedes. No tuvo el ejemplo. No lo tuvo. ¿Qué fue la diferencia? ¿Él decidió ser diferente o qué pasó con él? Pues él es un papá muy cariñoso, o sea... Pero no sabía ser cariñoso. No, porque él lo que nos cuenta es que siempre, digo, la gente de antes, bueno, sí, su abuelo, sus papás inclusive se movían en el alcohol, en los golpes. Uh-huh. Era así como que no había palabras de amor. Wow. Ajá. Pero mi papá es así con nosotras, no sé si también porque fuimos puras mujeres las 3 también, y también, pero también con sus nietos. O sea, con nuestros hijos. Ajá. Él es así también. Wow, pero eso fue una decisión de él, sí, porque él no tuvo ejemplo. No, él se crió diferente, sí, pero decidió, cuando yo tenga mi familia, quiero hacer la diferencia. Qué lindo. Eso hace que tú tengas identidad. Tú vas creciendo, sí, tú vas estudiando. ¿Tenías buenas notas? Sí. Era muy aplicada. Ajá. La verdad es que sí me gustaba la escuela. Ajá. Me gustaba mucho. Siempre fui como que
aventada, ¿no? Aventada en el sentido de que ahora vamos a hacer esto. Yo, por ser la mayor, tenía siempre como que ponía a mis hermanas a que ellas me escucharan, a como que yo era la maestra. Sí, yo era la líder, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, así fue nuestra infancia. Yo, de verdad, eso también se lo hago saber a mi hijo. Nosotros también no tuvimos como tal lujos, pero había lo indispensable, o sea, había ropa, había comida, había cumpleaños, o sea, todo eso, yo lo recuerdo, yo por ser la mayor, yo lo recuerdo. Inclusive, por ejemplo, también de repente mis abuelas, mi abuela materna me llevaba, era como que como yo era la mayor, me llevaba como que ahora vamos a este estado, hay una excursión y ahora, o sea, me jalaba, ¿no? O sea, así, como que esos son los recuerdos que yo tengo de niña. ¡Wow! Maravilloso. Marcaron tu vida. Estuviste siempre protegida, primero por tus padres. Sí. Abuelos estaban ahí. Eres una chica de casa, era una chica de familia. Sí. ¿Terminas la escuela? Sí, termino la escuela y bueno, ya mi mamá cuando empezó a trabajar, yo creo que yo tenía aproximadamente como iba a entrar en la secundaria, que será como unos 11, 12 años, cuando ya mi mamá tuvo que salir a trabajar, ¿no? Porque pues ya éramos 3, ya había más gastos, etcétera, todo eso. Tu mamá sale a trabajar. ¿Y qué marca eso en ti? Yo no, de alguna manera no tengo, bueno, como tal, siempre mi abuelita materna fue la que estuvo con nosotros. Ella como que fungió el papel de mamá. Ella era la que nos hacía de comer, ella era la que en las vacaciones, cuando nosotros estábamos de vacaciones, nos iban a dejar con mi abuelita, pero realmente nos enseñó a tejer, nos enseñó a bordar, nos enseñó a cocinar, jugaba con nosotros. Wow. O sea, realmente nunca, tuvimos más bien ese apoyo siempre de ellos. Siempre, wow, siempre, mi siempre hermana, de ellos. Hermana Ivonne, qué maravilloso, porque mami estaba trabajando, pero estaba abuela. Sí. Estaba enseñándote a la vida, enseñándote a tantas cosas, que eso hace la diferencia en un niño, porque muchas veces hemos visto casos de que mamá se va a trabajar y los niños quedan al hermano mayor, a empezar a inventar, a la deriva quedan los muchachos. Ahora, los muchachos dice que una tablet quien los cuida, una tablet quien habla con ellos, es una tablet quien está hasta preparando. Yo veo niños que miran en la tablet cómo hacer un mac and cheese. Sí, ¿Cómo lo hago? Ya no está abuela, ya no está mamá. No. Entonces, son las tablets que están creciendo nuestros hijos. Pero qué hermoso como tú creciste, como tuviste ese apoyo, esa imagen de la familia en tu vida. Es poderoso. Sí, la verdad es que sí, agradecida nuevamente con Dios porque vuelvo a repetir, o sea, tan solo recuerdo que cuando yo entré, hice el examen para el CCH, para la preparatoria. Recuerdo que inclusive mi abuelita me regaló una chamarra de la universidad. O sea, él así como que, ay, la nieta mayor y todo, ¿no? Ajá, sí. Era su orgullo. Sí, la verdad es que sí. Entonces, siempre fue muy cariñoso por parte de mi abuela y también por parte de mi papá, mi mamá también, los tíos. Siempre fue así como que ese ambiente de cariño. Qué lindo. Sabes que yo tengo una frase, hermana Ivonne. Qué maravilloso es cuando tú tienes los cielos abiertos en la casa de tus padres, en la casa de las dos familias, papá y mamá. Es hermoso. Un niño crece con identidad, un niño crece seguro. ¿En algún momento hubieron temores en ti? Sí. Cuando, realmente ya yo iba en lo que era en la preparatoria, en el CCH, y algo muy, pues sí, muy chistoso, por decirlo así, es que yo nunca me di cuenta que ellos tenían problemas. O sea, mamá y papá
creo que cerraban la puerta de su cuarto y ahí es cuando tenían problemas. Sus discusiones. Yo como tal, yo nunca me di cuenta que ellos tenían problemas. Realmente cuando yo ya me di cuenta, fue cuando yo ya iba en la preparatoria. Yo ya iba en la preparatoria. Sí. Wow. ¿Eso afecta en tu vida cuando te enteras que sí hay problemas en casa? ¿Afectó tu vida? Sí, sí afectó. ¿Qué provocó? Sí afectó porque cierto resentimiento hacia mi mamá. Cierto resentimiento hacia mi mamá, porque lo que vuelvo a repetir, yo veía a mi papá hasta acá. O sea, él siempre fue mi héroe, siempre fue muy cariñoso con nosotras. Entonces yo decía, ¿por qué lo lastimas de esa manera? Yo así como que veía a mi mamá y no la comprendí hasta que fui madre. Hasta que fui madre fue cuando en algún momento de mi vida le pedí perdón. Había resentimiento porque no entendías la situación. Sí, porque yo decía, mi papá es un super papá. O sea, ¿cómo puede ser posible que hoy día ya no quieras estar con él? Sí. Solamente ella sabía lo que pasaba. Sí, porque nunca, como tal, nunca me di cuenta. Wow. Nunca me di cuenta. Wow, es impresionante. ¿Qué afecta en ti cuando te das cuenta? Pues voy ya a la universidad, perdón, en la preparatoria, empiezo a tener amigos, amigas, de alguna manera pues es así como que nunca fui así como muy deschavetada de estarme yendo liberal a las fiestas o algo así. Era temerosa de eso, me daba miedo, yo decía, no, si tomo o si fumo o si o a lo mejor no se veían tanto las drogas como ahora, ¿no? Pero digo, nunca, siempre me dio como miedo, o sea, así como que dije, no, mejor no. Lo mío era así como que irme a las fiestas, sí, pero al baile, o sea, al baile hasta que se rompían los zapatos. Esa era tu diversión. Esa era mi diversión, me gustaba mucho, como que ese tipo de... La escuela también me gustaba sacar mis notas e inclusive me gustaba también trabajar en las vacaciones, también me gustaba trabajar porque lo que te decía, o sea, nunca hubo lujos, hubo lo necesario, pero a lo mejor ya como joven querías tener los zapatos de moda o a lo mejor como joven querías tener unos lentes, porque yo recuerdo que desde más chica yo sentía que necesitaba los lentes, pero nunca me los dieron. Entonces, ese tipo de cosas yo decía y trabajaba, me gustaba trabajar para empezar a tener lo mío, no sé, comprarte un shampoo, comprarte algo que te gustara, un perfumito rico, algo así. Sí. ¿Te gustaba trabajar también? Sí. ¿Sales del college? Sí, terminé la preparatoria y entré a la universidad. Wow. Entré a la universidad a estudiar la carrera de psicología. Estudié la carrera de psicología, pero la dejé trunca. La dejé trunca porque a los 19 años me embaracé. ¿Te embarazas? Me embaracé y fue algo así como que yo decía, no era algo que hubiera deseado. No era algo que yo hubiese deseado. Era así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, pues recuerdo que ya le dije a mis papás, ya casi tenía yo 7 meses. ¡Wow! Sí. No se habían enterado. No, nada. Entonces, un día pues me armé de valor y ya les dije a ellos y recuerdo que mi mamá me dijo, ¿no? No eres ni la primera ni la última. Wow. Y vamos a hacer, no termines la escuela, sigue con la escuela, vamos a ver cómo le hacemos, etcétera. O sea, ahí fue cuando volteé y vi a mi mamá como lo que era, la mamá, la mujer, la que quería. Y erróneamente yo había juzgado, exactamente. Había juzgado erróneamente, ¿no? Wow. Sí. Esa mamá que te pudo haber dicho, bueno, eso, ¿te puedes ir? Sí. Usted ya decidió. Sí. Mire cómo le hace. Sí. Ahora rásquese usted sola con sus uñitas. Sí. Mire cómo le hace. Pero ella te acoge. Sí. No eres la última ni la primera. Mi niña, aquí está mami. Sí, aquí estamos. Rompe tu corazón eso. Sí, totalmente. Ahí, creo que ahí fue donde se rompió totalmente el hielo,
por decirlo así, que había a lo mejor de lo que yo pensaba que ella estaba haciendo incorrectamente, pero pues sí, me da todo el apoyo. Seguí un año más en la universidad, seguí un año más. Posteriormente, pues bueno, ya mi hijo iba creciendo, ya se dificultaba porque pues mi mamá seguía trabajando, porque ella tenía sus otras 2 hijas, ¿no? Que mantener, que etcétera, todo eso. Entonces yo decido dejar la escuela, empecé a trabajar ya así como que de lleno, y bueno, pues siempre he sido muy trabajadora. Muy trabajadora para criar tu muchacho. Sí. Ahí te aguantaste porque tú sabes, cuando una muchacha sale embarazada, ya es marcada por la sociedad, pero tú continuaste ya con tu hijo, lo crías sola. Sí, y algo muy sorprendente también, yo siempre anhelé tener un hermano, o sea, un hombre, porque yo veía a mis amigas que iban con el hermano era el que las cuidaba, el hermano era el que pasaba por ellas a la fiesta o a la escuela o ahí donde estuviéramos, y yo siempre decía, ay, ¿por qué no tuve un hermano? ¿No? Pero bueno, cuando nace mi hijo, yo veía así como que era el niño o la persona que siempre deseé. Dios mío. El hombre, como tal. Un varón. Y nace tu varoncito. Nace, yo tenía 19 años. También. Y bueno, pues mi papá me ayudó a criarlo también. Él fue el que le enseñó a andar en bicicleta. De repente lo llevaba a la guardería. O sea, todo se fue acomodando, y pues yo seguí trabajando. Pero realmente nunca me vi con una familia como tal. O sea, ¿no anhelabas lo mismo como tú te habías crecido? Sí, pero sí era algo como que te marcaba. O sea, así como que, pues ya tienes un hijo. ¿Quién te va a querer con un hijo? ¿Quién ya a lo mejor como que no vales lo que antes valías por ser una muchachita bien, ¿verdad? Entonces, así como que ese peso sí de repente como que te hace pensar cosas erróneas. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa mentalidad, trabajando duro por tu hijo, por tu casa? ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues estuve realmente, mi primer hijo tenía 19 años, cuando yo ya vuelvo a embarazarme. Pero dime una cosa, ¿esperaste 19 años criando solita a tu muchacho? Sí. De hecho, bueno, su papá también lo veía, pero realmente creo que desde el principio fue muy claro, ¿no? Decir, no es lo mismo. Él lo llevaba algunos días, o algún fin de semana, pero bueno, sí, así lo decidimos. Wow. Fuerte. Tú, muchacho, en algún momento que tú mirabas a tu hijo, tú decías, wow, sí, es verdad que su papá está pendiente de él, pero no está aquí con nosotros. No te daba tristeza, no decías, sí, quiero tener una familia, quiero estar con un esposo. Pues creo que también estuve muy enfocada realmente en trabajar, en trabajar, y la verdad es que como que nunca pensé, como que siempre lo dejé de lado. De hecho, yo no me veía a lo mejor ni con otro hijo, ni con una familia como tal. O sea, yo decía, pues aquí en casa de mis papás, yo quiero tener una casa, quiero empezar a amueblarla, quiero que mi hijo sepa que su mamá es una mujer trabajadora con principios, o sea, nunca pensé así como que en una familia, como tal. Sí. La sociedad no te preguntaba, porque hay personas que son un poquito como, oye, ¿y tú por qué no te casas? ¿Qué te contestaba? Porque hay amigas o hay familia que a veces hacen esas preguntas como que hacen embarazosas. Sí, pero no, y tampoco fui así como de que ahora ya tuve un novio, o sea, después ya no, ahora ya tuve un novio, ahora ya no. Yo siempre fui muy clara con mi papá y le dije, cuando yo te presente a alguien, si es que llego a encontrar a alguien, ese muchacho yo te lo voy a presentar y va a venir aquí a pedirme
y va a ser el que entre en mi casa y es porque yo quiero hacer una familia con él. Wow. Ajá. Eres una chica muy definida. Sí. Sí, muy, muy recta, sabías lo que querías, sabías a dónde ibas, sabías cuáles eran tus responsabilidades. Eso es hermoso. Yo pienso que todo viene desde tu niñez, haber tenido unos padres que te dieron identidad. Sí. Que te dieron bases. Sí. Así que qué maravilloso. En toda tu historia que me has estado contando, ahí no estaba Dios. No estaba Dios como tal, como ahora lo conocemos. Ajá. Nosotros conocíamos al Dios que está en la cruz. Ajá, ¿no? en el cuadro. En el cuadro. Ajá, siempre supe que Dios estaba en mi vida, porque siempre sí le rezaba. En ese momento era rezos, ¿no? En ese momento era así como que rezos. Yo le rezaba y le pedía que siempre me diera la fortaleza para tener un buen trabajo, para subir, escalar en el trabajo en el que yo estaba. Tenía la idea de, vuelvo a repetir, de tener una casa, de darle como que una estabilidad a mi hijo. Ajá, y yo también estar... No quería siempre vivir en la casa de mis papás, porque ya era yo ya más grande. Ajá, sí. Bueno, me dijiste que esperaste 19 años. ¿Conoces? ¿A quién conociste? Conocí a mi esposo. ¿A tu esposo? Ajá, sí, lo conocí. ¿Qué fue la diferencia que tuviste? Estos 19 años terminan hoy. Sí, él es muy, muy serio, o sea, él... Creo que es todo lo contrario a mí. él es muy serio, muy recatado, muy así. Entonces, realmente, la primera vez que ya nos habíamos visto allí en el trabajo, yo era administrativa en ese entonces y él era técnico, en la empresa en donde estábamos. Y ya recuerdo, sí, lo veía como tal, pero lo veía nada más así, un muchacho, ¿no? Ajá, sí, ya y todo. Y ya recuerdo que una vez, me acuerdo que subió allá a la oficina, no me acuerdo, me pidió algo, algún bolígrafo, algo y todo. Ya, volteé, lo vi todo. Nos sonreímos y ya. Y ya después como que se fue dando, ¿no? Como que se fue dando así como que, yo decía, ay, como que sentía algo, ¿no? Oye, mira qué administradora. Sí. Como que sentía algo. Ajá. Pero, recuerdo que yo decía, ay, no, pues... nuevamente venía lo otro, ¿no? Como sentía que no me lo merecía, o sea, realmente sentía que no me lo merecía. Como un muchacho bien se va a fijar en mí, ¿no? Porque yo ya tengo un hijo y mi hijo ya no es un niño chiquito, ya es un muchacho adolescente, ajá, sí. Entonces, ya él un día me invita a salir, ya me acuerdo que me invitó, me pidió mi número de teléfono, todo. Se lo di, yo dije, ay, yo creo que ni me va a hablar, ¿no? Algo así. Pero no, sí, empezamos a salir, empezamos a conocernos. Realmente él iba en la universidad, él estaba estudiando ingeniería. Wow. Entonces eso me empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención. Yo lo veía que no era un chico común, sino era... era diferente. Era diferente. Había algo en él. Había algo en él, totalmente. Había algo en él que me gustaba, era detallista, me abría la puerta del carro. No. O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Que a ti como mujer te gustan. Sí. Oye, algo ajá. te llamó la atención ese muchacho. Que ya la notita, o ya de repente ya llegaba yo aquí a mi puesto de trabajo y ya tenía ahí a lo mejor unas galletitas o algo así, no sé. Entonces, ese tipo de detalles pues hicieron así como que, oh, wow. Terminan los 19 años, dijiste tú. Sí. Así conoces a tu esposo, así tomas esa decisión. ¿Te casas con él? Al principio no. No. Nos conocimos, empezamos a tener una relación de noviazgo, que yo me sentía rara, porque yo decía, ay, novia, o sea, así como que, sí, no, sentía yo pues como que no era lo mío, ¿no? Como que de novia, ajá. Dime una cosa, hermana Ivonne, cuando tú conoces a este muchacho, ¿le cuentas tu historia? Sí. Solo se la cuentas. Sí, un día que ya fuimos a tomar un café, salimos, pues yo le dije tal cual, yo tengo un hijo de tal edad, bueno, en ese entonces él tenía como 16 años aproximadamente, ajá,
y ya le dije, tengo un hijo de tal edad, pues vivo con mis papás, la verdad es que yo no pienso casarme, no pienso tener más hijos, o sea, así, tajante, ¿no? Pues él sabía la verdad. Sí. Y sí, continuó sí, haciéndote esos detalles, continuó. Totalmente. Wow. Empezamos a compartir cosas, a compartir canciones, a compartir momentos, a compartir cosas. Sí. Gana tu corazón. Gana totalmente mi corazón. Tan es así que llegó un momento en que yo dije, quiero embarazarme. Wow. Ajá. O sea, me gustaría. Él ya me había dicho que le gustaría casarse conmigo. Ajá. O sea, siempre fue así como que me gustaría casarme contigo. Yo la verdad es que sí, al principio yo le dije, no quiero, o no tengo ni tan siquiera eso pasa por mi mente, porque yo pensaba, ¿y si no funciona? ¿No? O sea, así como que, ¿y si no funciona? Y otro hijo, y así. Entonces, pues fue el amor, el cariño, la atención, la manera de verlo a él, todo. Y no nos casamos, pero sí empezamos a buscar al bebé. Sí empezamos, fui a ginecóloga, fui a hacerme estudios, porque yo ya estaba más grande. Entonces yo dije, pues no sé cómo estoy, etcétera, todo eso. Fui, estaba perfecta, me dijo la ginecóloga, puedes embarazarte en cualquier momento, es que tú lo decidas, etcétera, todo eso. Wow. Así buscas otro bebé. Así empezamos a buscarlo, pero como tal, nunca decidimos a irnos a vivir juntos, ¿no? Cada quien en su sitio. Cada quien en su sitio, sí, salíamos y todo, pero mi mamá ya sabía de él, porque pues yo le platicaba, oye, ma, fíjate que hay un muchacho, me está cortejando, ya le dije que tengo un hijo, etcétera, todo eso, ¿no? ¿Qué dijo mami? Mamá dijo así como que, ¿estás segura? Yo digo, ¿que estás segura? Y yo, sí, pero a mi papá no le dije nada. De hecho, a mi papá ya le dije hasta que lo que yo le había dicho años antes, ¿no? Él es y quiere venir a hablar contigo. Oye. Sí. Wow. Así que así llegan, así empiezan una familia. ¿Te embarazas de tu muchacho? Sí, me embarazo de Mateo. Y igual, él en su casa, yo en la mía. Wow. Yo con mis papás y él en su casa. Sí, posteriormente él me hace la invitación también ya para conocer a su familia de él. Porque yo no los conocía. O sea, sabía de sus hermanas, sabía de su mamá, pero como tal no los conocía, no los conocía físicamente. Wow, así que te embarazas de tu muchacho. ¿Cómo fue ese embarazo? Ay, wow, fue planeado, fue diferente. Mis dos embarazos llegaron en diferentes etapas de mi vida. El primero fue a los 19 años y el segundo fue a los 39 años. Wow. O sea, 20 años después. Sí. Era volver a empezar. Sí. Volver a empezar a cambiar pañales, volver a empezar a todo. Y fue buscado. Fue buscado. Yo recuerdo cuando ya juntos nos hicimos la prueba, ya vimos que estábamos embarazados. Y a partir de ahí la verdad que fue bien diferente, porque yo recuerdo en mi primer embarazo, pues yo no quería que mis papás se dieran cuenta. Entonces yo iba a la universidad y yo siempre fui muy delgadita, pero me tapaba yo mi estómago, ¿no? Siempre con playeras grandes, etcétera. En cambio, acá ya no. O sea, acá ya no. Desde que yo supe que estaba embarazada, era como que Dios me estaba dando la oportunidad de algo que dijo, esto es para ti. Wow. ¿No? Entonces realmente empecé a ponerme bonita, a mi pancita, a lucir, exactamente, a lucir, y era así como que ir empezando a comprar cosas, porque sí sabíamos que nos íbamos a ir a vivir juntos, pero no habíamos decidido como que cuándo, ¿no? ¿Nace tu hijo? Nace mi hijo, y bueno, eso también fue, wow, de hecho, a partir de ahí,
Dios nos voltea a ver. A partir de ahí nosotros volteamos a verlo, mejor, más bien dicho. Nace Mateo un 21 de octubre, pero fue un lunes, recuerdo, y recuerdo que desde ese lunes por la mañana yo ya no sentía como que se movía. Yo sentía así como que, ay, hoy no sé, ya estaba yo como que en esos días, ya ves que te dan 15 días antes o 15 días después de una fecha. Sí. Y entonces él estaba programado para nacer el 28 de octubre. Y ese día pues era el 21 de octubre. Me voy al hospital. Yo me acuerdo que le dije a una de mis tías, oye, acompáñame al hospital, como que siento algo en el estómago, no sé, raro. Porque yo la verdad es que yo también ya no recordaba cómo era que se sentían los dolores de 20 pues ya años. tenía mucho, así. Sí. Entonces, vamos al hospital y todo. Ya recuerdo que pasé y yo dije, wow, pues no hay tantas embarazadas. No, paso, se abre la puerta y un mundo de embarazadas ahí. Yo dije, ¿cuándo voy a pasar? Entonces, esperé que saliera una enfermera para decirle, oye, a lo mejor soy la número 50, pero lo único, ya no siento que se mueve mi bebé, entonces lo único que quiero es que nada más la doctora me diga que está bien y yo me espero, me vuelvo a salir y me espero a mi turno, ¿no? Yo creo que la enfermera vio mi cara de desesperación, no sé. El chiste es que me pasa y ya, y me dijo, sí, tu bebé está teniendo problemas, está teniendo problemas. Y bueno, ya en ese momento me detienen como tal y todo, pues ya. Nace tu bebé. Cuando ya nace Mateo, bueno, porque para esto nosotros ya teníamos el nombre, siempre que le hablábamos era Mateo. Nosotros ya lo habíamos buscado, el nombre que habíamos decidido ponerle, y él se llama Leonardo Mateo, pero siempre le decimos Mateo. Y vimos que significaba el regalo de Dios. Y realmente fue un regalo para nosotros. Wow. Entonces, por eso le pusimos así Mateo. Ya estoy ahí en la plancha ahí, en el quirófano, y ya con los dolores. Y entonces siento que sale, pero no escuché que llorara. Entonces yo ahí como pude, porque de hecho sí no estuve así como que anestesiada, todo lo sentí. Ya como pude, yo levanté mi cabeza así, ya me acuerdo que le dije a la doctora que estaba así enfrente de mí, mi bebé no lloró. Y ya la doctora me dice, tuvo algunas complicaciones al nacer, pero no te preocupes, porque yo veía que entraban y salían los doctores. Mucho movimiento. Entonces yo veía que entraban y salían los doctores y yo decía, ¿no? Algo está pasando, algo no está bien. No escuché llorar a mi bebé. Entonces ya yo veía, entraban, salían, y ya de repente vi cómo se lo llevaron así en el... no sé, así como que yo recuerdo, tengo muy presente esa imagen, como si lo llevaran aquí, así. Se lo llevaron y ya no lo volví a ver hasta que ya la doctora fue, me tenían ahí en la sala de recuperación, y ya me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo tuvo complicaciones al nacer, no respiró 5 minutos, trago líquido amniótico, y pues voy a dejar que lo veas, o sea, no sé cómo fue, pero el chiste es que me recuerdo que me llevó así como que en la camilla a una sala que estaba así, porque no estaba todavía en las incubadoras, bueno, arriba en piso. Lo tenían, me acuerdo que lo tenían, ya me dijo, el que está hasta el fondo, ese es tu hijo, ¿no? Oh. Entonces yo como pude me levanté así para verlo, ya vi que tenía como una lámpara, le estaban dando como una luz, y lo tenían con muchas tubitos, mangueras, etcétera, todo eso. Entonces yo dije, wow, ya me vuelven a regresar ahí a la sala de recuperación, me suben a piso, porque pues yo estaba bien, prácticamente estaba yo bien, ¿no? Wow. Ya me suben a piso y ya fue la última vez que vi a mi hijo. Hasta el siguiente día, ya por la mañana, entra mi esposo, y yo me pongo a llorar con él. Y ya le dije, algo pasó, Mateo no está bien, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, de hecho, él fue el primero que fue a verlo. Ya lo habían, cuando él ya fue, a Mateo ya lo habían subido a las incubadoras, ya estaba ahí en el piso, y después de eso, pues bueno, ya yo salgo, eso fue el lunes, fue cuando nació él. Yo salgo al siguiente día, que fue el martes, ya salí normal y todo, y subimos a verlo. Y ahí los doctores nos dijeron que el diagnóstico que Mateo tenía, pues era tremendo porque era que posiblemente por todas las complicaciones que tuvo al nacer, por todo el esfuerzo que él hizo para nacer también, tenía 3 hematomas, uno aquí, mío. Otro acá y otro acá. Entonces, su cabecita así, peloncito, porque estaba así peloncito, pues se le veían los chipotitos aquí así, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, pues imagínate, o sea, no esperas que te digan eso de tu bebé, y volteamos y lo vimos en la incubadora, y pues así con las mangueritas, todo ya en la incubadora, ya estaba ahí, y el doctor, recuerdo que nos dijo que posiblemente iba a tener alguna complicación motora, ¿no? Que a lo mejor no iba a poder ver, o a lo mejor no iba a poder escuchar, o a lo mejor no iba a poder hablar, o a lo mejor no iba a poder caminar, que todo eso era lo que iba a tener alguna complicación. Pues nosotros ya lo pasamos a ver, dejaban pasar nada más a una persona, entonces había en la mañana, pasaba mi esposo y yo en la tarde, o nos turnábamos, sí. Pero para esto, mis cuñadas tuvieron tanto que ver, porque ellas ya las habían invitado a la iglesia cristiana. Mi esposo ya había ido a la iglesia cristiana. Entonces, cuando pasa todo esto, en una casa de paz que eran los días miércoles, donde se reunían ciertas personas a orar y a dar un tema y todo eso, ellas hicieron la petición de oración por Mateo. Dios mío. Hicieron la petición de oración por Mateo y declararon en el nombre de Jesús que nuestro hijo iba a salir a más tardar el fin de semana. Cuando los doctores a nosotros nos habían dicho que mínimo se iba a quedar un mes ahí en ese piso, en eso, porque estaba grave pero estaba estable. No le iban a dar alimento, lo tenían, te digo, con las mangueritas, todo eso. De hecho, recuerdo que yo metía las manos a lo que es la incubadora, le hablaba, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo que el pediatra me dijo, la única voz que Mateo, ¿ya tiene nombre tu bebé? Yo le dije, sí, se llama Mateo. Bueno, entonces la única voz que él conoce es la tuya. Y entonces él se pregunta, ¿por qué mamá está llorando? ¿Por qué mamá está desconsolada? Algo está pasando. Dice, entonces, si tú lo que tienes que hacer es darle fuerzas y ánimos a tu bebé para que salga de aquí. Yo recuerdo que el pediatra me dijo, si tú no te controlas, ya no voy a dejar que entres a verlo. Entonces yo, dije, sí, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces ya a partir de ese momento, ya cada que yo entraba, porque estuvo una semana, cada que yo entraba y lo tocaba y lo veía, y yo le decía, arriba campeón, aquí estoy, mamá te ama, papá te ama, toda la gente, todos tus abuelos, tus tías están orando por ti, vamos, ánimo, sal, te esperamos con los brazos abiertos. O sea, mis palabras ya cambiaron, ¿no? Aunque por dentro sentía el nudo en la garganta y el ver eso. Y fíjate que recuerdo que ahí en el hospital había una ¿cómo se llama? Donde están las imágenes y puedes ir a rezar. Y yo recuerdo, porque todavía no era cristiana, yo me metí ahí y yo recuerdo que yo le dije a Dios, ahí hincada, yo le dije, Señor, si tú me diste a mi hijo, déjamelo. Yo sé que tú me amas tanto que yo anhelo tener a mi hijo. Anhelo tener a mi hijo en mis brazos y déjamelo, Señor, dame la oportunidad de que él esté conmigo. Cuando haces esa oración, hermana Ivonne, ¿qué respuesta tuviste? Tuve una respuesta de paz. Tuve una respuesta
es como si Dios me hubiese abrazado en ese momento y Él me dijera, este es tu regalo, este es tu regalo, y a partir de aquí yo voy a ser visible y tangible en tu vida. Dios mío. Sí, totalmente así fue. Eso fue lo que tú sentiste. Fue lo que yo sentí. Después ya supe que mis cuñadas, porque para esto también mi esposo, ya mis cuñadas, aproximadamente como por agosto de ese año, a ellas las invitan a la iglesia cristiana y ellas empiezan a ir, y ellas invitaron también a mi esposo. Wow. Entonces él fue, y yo recuerdo que ya después platicando con mi esposo, dice que era un jovencito el que lo ministró. Oh. Era un jovencito el que lo ministró y le dijo, yo veo aquí a tu familia, Wow. a tu familia completa. Wow. Ajá. Entonces, pues él dijo así como que, ay, este muchacho que va a saber de mi vida, ¿no? Y bueno, ya después, efectivamente nosotros ya, salimos, para esto, me permiten empezarle a dar. Lo sacan de la incubadora. Me acuerdo que el doctor me dijo, siéntate aquí en esta silla y dale de comer. Uh-huh. Esto es lo mejor que le va a hacer a tu niño. Entonces, pues ellos se sorprendieron, la verdad es que se sorprendieron porque el diagnóstico era que mínimo un mes se iba a quedar ahí y en esas condiciones. Y los hermanos, la congregación había orado para que mi hijo saliera sano, completo, y iba a ser un testimonio. Ajá. Y así fue. Wow. Así fue. A nosotros nos lo dan de alta un domingo. Nos lo dan de alta un domingo. Llegamos con Mateo. Tenía los hematomas, aquí se le veían y todo, pero los doctores ya lo habían dado de alta. Ya lo habían dado de alta en todo el historial. Tenía un historial de este tamaño después. Ajá. Y bueno, como tal nos lo llevamos a la casa. Mi esposo ya había estado buscando una casa ya para irnos los tres como tal. Y así fue. Así nos fuimos. Nosotros llegamos ahí a la casa en diciembre. Y el primer domingo que fuimos, fui a la iglesia. Fui a la iglesia cristiana. Ajá. Y aunque ya conocía a mis cuñadas, habían estado al tanto de la salud de Mateo, todo eso, pero como tal no había una relación como la hay hoy, no había una relación como tal. Era la cuñada, era la que había tenido a su sobrino. Ajá. Ajá. Y bueno, ya llegamos allá a la iglesia. Y desde el primer momento que yo pisé la iglesia, fíjate que nunca dije, hoy no voy a la iglesia, porque algo que yo platicaba con mi esposo, muchas veces te invitan a la iglesia cristiana uh-huh. y tú dices no, o no es el tiempo, o no estoy preparada, o todo eso. Yo nunca dije que no, siempre estuve dispuesta. Wow, ajá. Wow. Siempre estuviste dispuesta. Ahí es cuando nace tu hijo que tiene todas las complicaciones, es cuando tú buscas a Dios, es cuando tú le recibes en tu corazón. Sí. Y cuando ves la mano de Dios, que lo que decía el médico no concordaba con lo que decía Dios. Nada, totalmente. Sale tu muchacho y ahí empiezas a buscar de Dios. Sí, ahí nosotros empezamos a asistir a la iglesia, reconocí y acepté a Cristo en mi corazón, lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. Empezamos a ir a la iglesia, pero, híjole, algo bien, o sea, yo decía, pues ya estamos en la iglesia, ya empezamos a vivir juntos y empezaron las complicaciones, porque yo no estaba como tal también, de alguna manera cuando yo vivía con mis papás, o sea, siempre fui dando para el gasto, dando y todo, pero como tal no estaba bajo el decir, él es mi esposo y yo le tengo que hacer caso a él. ¿Me explico? Ajá, porque no era así. Ajá. Entonces ahí como que empezaron las complicaciones y era así como no era lo mismo, cada quien en su casa, vernos. Que sí. Que ya ahora tener la responsabilidad completa. Tener la responsabilidad de dejar una comida hecha cuando yo me iba a trabajar, de lavar la ropa, de todo lo que conlleva a ser una ama de casa. Wow. Ajá, eso provoca problemas en tu matrimonio. Eso provoca problemas, sí. ¿Cómo lo resolviste? Acercándome a Dios. No fue otra más que así. Yo decía, bueno, si ya venimos a la iglesia, ¿y por qué peleamos tanto hoy?
¿no? O porque de repente íbamos y de repente ya no íbamos los domingos y de repente ganaba la discusión. Entonces yo era así como que yo dije, no, estoy peor que antes. Oh. Ajá, o sea, yo decía, no, y ahora. Entonces, ahí fue cuando decidí, yo dije, Señor, aquí estoy aquí, y yo te he pedido mucho tener una familia, ser... tú me diste otro hijo, una nueva oportunidad de vida. Wow. Entonces, yo quiero hacer las cosas bien, pero también quiero que seas tú el que ministre mi corazón, que seas tú el que empiece a transformar mi vida, que seas tú el que empiece a cambiarme mis pensamientos, mi carácter. O sea, yo realmente me rendí totalmente. Te rindes y esa es la solución a la situación en tu casa, Sí, en tu matrimonio. sí. Te rindes a Dios. ¿Y él qué hacía? Mi esposo, él por el trabajo que él tenía, había veces que él trabajaba de lunes, descansaba entre semana. Okay. Y había veces que los domingos no podía asistir a la iglesia. Entonces, yo ya estaba, o sea, yo dije, aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿no? Yo decía, aquí estoy, y yo agarraba a mi hijo y me iba a la iglesia, aunque mi esposo no fuera conmigo. Oh. Ajá, o sea, yo escuchaba, y después, entonces ya empecé a estar bajo la líder, empezaba yo a someterme, o sea, yo dije, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Ahora, ¿hacia dónde voy? Ajá. Entonces empecé a no faltar a los cultos, aún con el niño llorando, ahí así, y después empecé a servir en la iglesia como ujier, ajá. Y yo, pues, el niño pequeño, mi esposo de repente ya no iba. Entonces, yo oré por él, por el trabajo. Y yo decía, Señor, yo quiero que tú nos transformes, pero yo quiero primeramente que tú me transformes a mí. Yo sabía que si él me transformaba a mí, entonces mi esposo iba a ver algo diferente en mí. Ajá. Entonces, empecé a cuando a lo mejor tenía ganas de decir algo, responder para atrás, a decía, cerrar Señor, tu boca. a cerrar mi boca. Señor, ayúdame, Señor. Y empecé a leer la Biblia. Un versículo que a mí me gusta mucho y siento que impactó totalmente mi vida, es cuando Jesús está en el pozo con la mujer samaritana. Ajá. Y ahí entendí que yo por mucho tiempo busqué de Dios, por mucho tiempo busqué a Dios, ajá, pero algo que me impactó fue cuando Jesús le dice, el que coma y el que beba de mí jamás volverá a tener hambre y jamás volverá a tener sed. Realmente eso fue lo que impactó mi vida, porque yo dije, wow, Él es la fuente de vida. Él es lo que nosotros estamos buscando. Él dice que es nuestra fortaleza. Wow. Él dice que Él es el que nos toma de su mano. Entonces, la verdad es que yo ahí me aferré totalmente e hice de mí, no fue una religión, sino fue un estilo de vida. Un estilo de vida totalmente, el seguir yendo a la iglesia, ya sea cansada, ya sea del trabajo, ya sea con las labores de la casa, como tal, me aferré a eso. Wow, tú me estás diciendo, mi hermana, que después de que Dios te da una segunda oportunidad, después de que te unes a tu esposo, vienen los problemas, pero tú decides alimentar tu vida, decirle al Señor, transfórmame a mí primero, sí, ayúdame, y fue a través de la palabra. Sí, a través de la palabra, a través de las autoridades que en ese momento Dios puso delante de nosotros, porque mi hijo no había sido presentado, la líder nos guió para que Mateo fuera presentado. Ajá, entonces así empezó a poner orden en mi vida. Ajá, ¿Ya estaban y en casados? nuestra vida. Estábamos casados por lo civil solamente. Okay. Ajá, ya estábamos casados por lo civil. Ajá. Empezó a haber
matrimonios también, que el pastor los casaba. Entonces, pues fue como que un requisito también el que nosotros teníamos que estar, ya no vivir en fornicación, ya teníamos que estar casados, los dos lo decidimos y vuelvo a repetir, empezamos a servir. Yo recuerdo que cuando nos ponían en los baños, yo decía, ay, ¿cómo voy a estar limpiando los baños? O sea, o ya de repente veía, ¿no? A los hermanos a limpiar la iglesia. Llegábamos muy temprano a limpiar la iglesia. Cuando nos tocaba como red de iglesia, llegábamos a limpiar la iglesia. Y yo siempre con mi niño, hermana Karen. Tanto oré que Dios me escuchó, y después ya el trabajo de mi esposo le dan la oportunidad de que solamente trabaje de lunes a viernes. Entonces él ya podía acompañarnos a la iglesia, ya iba a Casa de Paz, ya empezaba a servir también. Dios mío. Yo empecé a servir en Ujier y mi esposo empezó a servir como seguridad y posteriormente en multimedia. ¡Wow! Qué poderoso testimonio, mi hermana. Cómo hemos visto a esta niña que ha venido por varios tramos de camino, cómo Dios te guardó, cómo buscaste a Dios. Sí. Después de un proceso de ver a tu hijo con las complicaciones que nace, eso hace que mires a Dios. Sí, totalmente. Eso hace que tu vida se ordene, porque estaba desordenada, sales embarazada. ¿Qué le puedes decir a esa mujer que tal vez se ha identificado con todo lo que tú nos has contado con tu vida? ¿Qué le puedes decir a esa mujer, a ese hombre que está formando una familia así como tú la formaste? Yo le puedo decir a esa mujer y a ese hombre que Dios es real. No lo vemos como tal, pero Dios, cuando tú te rindes totalmente a Dios y reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador y sabes todo lo que Él hizo en la cruz por ti, sabes que Él es tu fortaleza, sabes que Él es tu pronta ayuda. Entonces nosotros estamos aquí, el doblar rodillas, el poder decir, a lo mejor no lo han visto, mis ojos, e inclusive a lo mejor hay cosas que nosotros no vamos a ver, pero hoy sabemos que es una promesa de Dios, que aún en nuestras generaciones, porque dice la palabra que hasta nuestra generación número 1000 va a haber un cambio, va a haber algo diferente. Así es que nuestra fe que no mengüe nunca. Nunca. Qué lindo, qué lindo. Buscar primero la presencia de Dios, buscarlo a través de la palabra, buscar su dirección, ordenar. Y bueno, nosotros tenemos que ir como estamos. Tú llegaste como estabas. Él ordena nuestras vidas cuando lo buscamos a través de su palabra. Así que ha sido poderoso, mi hermana, cómo Dios te ha llevado, cómo Dios te tiene. Hoy estás sirviendo en casa de Dios. Eres un ujier que, Dios mío, desde que uno entra, siente el amor de Dios a través de ti. Así que Dios ha ordenado de manera sobrenatural tu vida, tu casa, tu familia. Sí, y algo que nosotros cuando recién nos convertimos y empezábamos a orar ya, mi esposo y yo, los dos en nuestro cuarto, el Señor nos traía esa palabra. El testimonio de Mateo va a tocar naciones, va a pisar naciones. Hace 3 años que nosotros llegamos aquí a Kansas. Precisamente también hubo una oportunidad de trabajo por parte de mi esposo y fue aquí en Kansas. Nosotros, el Señor nos recordó esa palabra que Él nos había prometido. Después de 12 años, hoy lo estamos compartiendo. Estamos compartiendo el testimonio de Mateo y él fue la punta de lanza que Dios utilizó para que nosotros volteáramos a verlo, para que empezáramos a poner un orden en nuestra vida, para que lo amáramos y realmente decidiéramos que Él fuera el que ordenara nuestra vida y que Él fuera el que la guiara. Nosotros llegamos hace 3 años aquí a Kansas y realmente fue también algo bien difícil, bien complicado, porque pues
tanto mi esposo como yo y como mi hijo y yo, pues no sabíamos como tal el idioma. Ajá. Entonces, él se postuló, yo siempre le dije, sí, tú puedes, manda tu currículum, etcétera, todo eso, y lo oramos también, lo oramos. Algo que también me preocupaba, hermana Karen, era cuando ya a él le dicen que sí, en un año se va a venir para acá, para Kansas. De hecho, él llegó primeramente antes que nosotros. Él llegó en abril más o menos, y nosotros llegamos hasta junio, mi hijo y yo. Entonces, él viene, pues ya empieza a ver aquí las instalaciones, la empresa, el idioma, o sea, todo fue así. Pero también el Señor nos traía memoria: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo hasta el final de tus días y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Wow. Entonces, son versículos que los hemos hecho de nosotros. Y aún en las adversidades, porque también no es que todo haya sido color de rosa, exacto, ¿no? Aún en las adversidades, en las pruebas como matrimonio que hemos pasado, en las adversidades que hemos tenido como familia también, siempre el Señor nos recuerda: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, yo voy de la mano, yo voy abriéndote el camino. Dios mío, sí. Qué poderoso, mi hermana, qué poderoso es cuando nosotros le permitimos a Dios que entre en nuestras vidas y arregle nuestro desorden. Sí. Porque cuando no lo tenemos a Dios, estamos como estaba la tierra en Génesis, desordenados y vacíos. Totalmente. Eso era lo que pasaba con la vida de mi hermana Ivonne, pero ella decidió creerle a Dios, buscar su presencia. A través del proceso de su hijo, eso usó Dios para que ellos pusieran sus ojos a Él. Así que, hermana Ivonne, muchas gracias. Sí. Qué testimonio tan poderoso. Gracias por compartirlo. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa. Muchas y sabemos gracias. Que Mateo llegará a contar lo que Dios hizo en ese tiempo de su nacimiento. Sí. Algo que nada más quisiera decir, hermana, cuando nosotros decidimos movernos para acá, a mí sí me preocupaba. Yo decía: ¿a dónde nos va a llevar Dios? Yo no quería dejarme de congregar, no quería, anhelaba. Y realmente cuando ya llegamos nosotros aquí, mi esposo me dijo: mira, hay esta iglesia y hablan español. Entonces, él vino antes que nosotros. Cuando nosotros llegamos ya para el primer domingo que ya estuvimos aquí, llegamos aquí a Casa de Dios para las Naciones. Híjole, y recuerdo tanto que la pastora Diana fue la que predicó ese día. Y wow, a nosotros nos tocó en un asiento en medio, casi, no hasta el final, como por en medio de la fila de en medio, y realmente yo empecé en un mar de lágrimas y yo decía: gracias, Señor, porque esta es la respuesta a mis oraciones. O sea, la pastora habló a mi vida, a mi espíritu, y realmente me confirmó que era el lugar correcto en donde teníamos que estar. Wow. Y bueno, a partir de ahí empezamos a escuchar primeramente, más o menos como año y medio, estuvimos sentados. Después ya era tiempo de empezar los discipulados, empezamos a seguir en el discipulado. Posteriormente nos graduamos del discipulado y bueno, pues ahora ya estamos sirviendo. Qué lindo es Dios. En nuestra iglesia. Cuando Dios entra, ordena todo. Todo, completamente todo. Guía tu camino, guía tu manera. En todo, cuando Él entra y nosotros se lo permitimos, Él ordena todo. Así que, mi hermana, muchas gracias. Gracias. Una historia poderosa, una historia de que yo sé que va a servir para usted. Y decirle: Señor, aún tengo un desorden aquí, por favor, encárgate tú. Voy a buscar tu palabra, tu dirección. Encárgate de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Así que gracias por haber estado ahí escuchando este testimonio. Será hasta la próxima. Shalom.